Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación del doctor Billy Jiménez Bobadilla a, a este simposio de cáncer colorectal y el tema que me corresponde compartir con ustedes el día de hoy es la intersección de desafíos, cáncer colorectal y enfermedad inflamatoria intestinal en el enfoque médico actual. Estos son mis conflictos de intereses y ¿por qué hablar de enfermedad inflamatoria intestinal en un simposio de cáncer colorectal? Es importante considerar que la incidencia y la prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto en el mundo como en Latinoamérica, como en México, como veremos en diapositivas posteriores, ha ido en aumento. Ha ido en aumento hasta en un 85% de los casos. Y esto está bien reflejado en el estudio EPIMEX, un estudio multicéntrico que retrata muy bien la epidemiología de la enfermedad inflamatoria intestinal en nuestro país y donde se observa francamente un incremento en la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal de forma global y de colitis ulcerosa crónica idiopática y de enfermedad de Crohn respectivamente. Como sabemos, el subtipo de enfermedad inflamatoria intestinal más frecuente en nuestro medio es la colitis ulcerosa crónica idiopática. Pero ¿por qué hablar de enfermedad inflamatoria y cáncer colorectal? Pues bueno, todos sabemos que la enfermedad inflamatoria intestinal es un factor de riesgo importante para el desarrollo de cáncer colorectal y que la enfermedad inflamatoria intestinal se ubica como la tercera condición de mayor riesgo para el desarrollo de cáncer colorectal, solo precedida por la poliposis adenomatosa familiar y el cáncer colorectal hereditario, no polipósico. Además, es importante resaltar que el cáncer colorectal representa aproximadamente una sexta parte de las muertes relacionadas con colitis ulcerosa y que la prevalencia general de cáncer colorectal en pacientes con CUSI se estima hasta en un 3.7% y en enfermedad de Crohn oscila entre un 0.89 hasta un 3.4% y que aproximadamente el 12% de los pacientes con enfermedad inflamatoria van a experimentar cáncer colorectal sincrónico. Vean ustedes en este sumario de riesgos acumulados que es producto de un metaanálisis, cómo se describe a través del tiempo en cohortes muy robustas, en números de pacientes, tanto para colitis ulcerosa crónica idiopática como para enfermedad de Crohn, los riesgos acumulados que oscilan para colitis ulcerosa entre 0.4% y hasta un 33.2%. Esto, claro, va a depender del número de años que el paciente tenga cursando la enfermedad y para enfermedad de Crohn entre 2.9 y hasta 8.3%. En este gráfico podemos observar también este intervalo en el riesgo relativo de cáncer colorectal en pacientes con enfermedad de Crohn en diferentes estudios descriptivos alrededor del mundo que oscilan entre el 0.89 y hasta el 3.4%. En la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital General de México, en un estudio que hemos publicado hace un par de años, vemos que la presencia de displasia fue una de las indicaciones de tratamiento quirúrgico en esta cohorte de alrededor de 60 pacientes, donde la presencia de displasia representa el 1.7% de esta indicación quirúrgica. ¿Y cómo es que el riesgo acumulado del cáncer colorectal impacta, cómo la colitis ulcerosa crónica idiopática impacta en este riesgo acumulado del cáncer colorectal? Pues es por los periodos de tiempo que el paciente está expuesto a la enfermedad. Mientras más tiempo esté expuesto a la enfermedad, pues tendrá un mayor riesgo de representar o de presentar, mejor dicho, cáncer colorectal. Vean ustedes cómo los primeros 10 años en los pacientes que atraviesan
la enfermedad, pues tenemos un riesgo cercano al 2%. Cuando tiene una duración la enfermedad de entre 11 y 20 años, el riesgo se va hasta un 8%, pero vean, cuando tiene más de 20 años el paciente con la enfermedad, el riesgo incrementa hasta un 18%. Y esto también se refleja en esta gráfica que ustedes tienen a su derecha, donde pues este riesgo acumulado es exponencial dependiendo del número de años a partir del diagnóstico o el número de años que el paciente haya convivido con la enfermedad. Una vez que nosotros hemos diagnosticado ya al paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente con colitis ulcerosa crónica idiopática, ¿cuáles son estos factores de riesgo que nosotros debemos tomar en consideración para poder tener un foco amarillo, para poder tener un seguimiento estricto en estos pacientes, buscando intencionadamente una lesión maligna colorectal? Pues vean ustedes que no hay diferencia entre géneros, pero sí en la extensión de la enfermedad. Los pacientes que tienen una mayor extensión de la enfermedad, específicamente pancolitis, conllevan un riesgo mayor de desarrollar cáncer colorectal, al igual aquellos que tienen un diagnóstico temprano de la enfermedad, pues tienen el mayor riesgo de padecer cáncer colorectal. Y esto va en consonancia con lo que hablábamos anteriormente de a mayor exposición de la enfermedad, mayor carga inflamatoria en el tiempo, y esto nos lleva a un mayor riesgo de desarrollo de cáncer colorectal. Esto es en el análisis univariado. En el análisis multivariado vemos cómo se siguen conservando la extensión de la enfermedad, el diagnóstico a edades más tempranas de la colitis ulcerosa como factores de riesgo para cáncer colorectal. La gravedad de la enfermedad influye, sí, sí influye. Vean ustedes en este estudio de 68 casos comparados con controles, que la inflamación, la actividad endoscópica de la enfermedad y la actividad histológica representan justamente un riesgo para el desarrollo de cáncer colorectal. Es decir, pacientes que tienen una mayor gravedad endoscópica, histológica, que no logramos esta remisión profunda en estos pacientes, pues siempre van a tener ese riesgo acumulado, este mayor riesgo de padecer cáncer colorectal. En el análisis multivariado, en este estudio de casos y controles, vean cómo la actividad histológica de estos pacientes pues representa un riesgo pues significativo para el desarrollo de neoplasias colorectales. Existen algunas manifestaciones extraintestinales que se han asociado con un mayor riesgo de cáncer colorectal en pacientes con CUSI, y una de ellas es la colangitis esclerosante primaria, que como ustedes ven en estos gráficos de este metaanálisis, se pronuncia como un factor de riesgo en la colangitis esclerosante primaria hasta 4.5 veces el riesgo de padecer cáncer colorectal en comparación con aquellos pacientes que tienen CUSI, pero no desarrollan colangitis esclerosante primaria. El tener CUSI o Crohn predispone al paciente a tener cáncer colorectal, por supuesto. Vean ustedes que el tener algún familiar menor de 50 años, con cáncer colorectal, tiene un riesgo de 9.2 veces de padecer cáncer colorectal, pero vean ustedes que también cuando hablamos de colitis ulcerosa o de enfermedad de Crohn, este riesgo relativo pues también se incrementa de 2 veces hasta 3.7 veces en los pacientes con CUSI y enfermedad de Crohn respectivamente. Con esto podemos resumir que los factores de riesgo en el desarrollo de cáncer colorectal en la CUSI pues están implicados la extensión de la enfermedad, la duración de la enfermedad en años, la presencia de colangitis esclerosante primaria, que el paciente sea diagnosticado con una edad temprana con la enfermedad, que tenga antecedentes familiares positivos y que no logremos un control o que no tengamos una remisión de los síntomas de la enfermedad de forma apropiada, teniendo una remisión
endoscópica, una cicatrización mucosa o más aún una remisión histológica de la enfermedad. Hablar de la patogénesis molecular del cáncer colorectal asociado a colitis en comparación con el cáncer colorectal esporádico es importante. ¿Por qué? Porque ocurren aquí fenómenos un poco distintos en este tipo de enfermedades. Cuando nosotros tenemos un paciente pues con un cáncer colorectal esporádico, generalmente todos conocemos esta secuencia de adenoma, carcinoma, que generalmente viene condicionada por un adenoma, por una lesión polipoide generalmente, y vemos nosotros alteraciones del gen APC y de forma un poco más tardía, pues alteraciones o mutaciones en el gen P53. Cuando hablamos nosotros de cáncer colorectal asociado a colitis, generalmente vamos a tener una displasia muy indefinida, son lesiones planas que muchas de las veces no se dan a partir de una lesión polipoide. Y vean ustedes que aquí tenemos se da una pues diferencia significativa en la alteración génica de la patogénesis molecular del cáncer, porque el gen P53 es una de las alteraciones o una de las mutaciones en este gen que se dan de forma más temprana en comparación con el cáncer esporádico, donde se da de forma más tardía. Incluso tenemos aquí alteraciones o mutaciones del gen P53 antes de que el paciente presente displasia, y las alteraciones en el gen APC las vemos de forma más tardía en comparación con el cáncer esporádico, que son las pues alteraciones en el gen que observamos de forma más temprana. No debemos olvidar también la contribución de todos los mecanismos proinflamatorios que influyen para el desarrollo de cáncer colorectal en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y que estos tienen que ver con las alteraciones que se dan a nivel de la mucosa, de la submucosa, o de forma transmural en la enfermedad de Crohn, eh, con un incremento significativo en las interleucinas proinflamatorias, como son interleucina 6, interleucina 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa. Esto lleva consigo una mayor proliferación celular, una mayor carga inflamatoria, y con esto existe una liberación de compuestos oxidativos como especies reactivas de oxígeno, de nitrógeno, que conllevan a un daño pues tisular y a un daño en el ADN celular, y que pues esto puede desencadenar en alteraciones génicas que nos van a llevar a el desarrollo de neoplasias colorectales. ¿Cómo se comportan los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y cáncer colorectal? ¿Se comportan igual que los de cáncer esporádico? Realmente no. Las diferentes cohortes que han estudiado estas características de los pacientes nos han enseñado que, aunque no existe diferencia de género, sí existe diferencia en edad. Generalmente los pacientes con enfermedad inflamatoria debutan con enfermedades con neoplasias colorectales de forma más temprana, y lo que sí no existen algunas diferencias en los estadios clínicos de la enfermedad. Vean ustedes que la supervivencia no se ve afectada cuando observamos los estadios de forma global, pero sí existe una disminución de la supervivencia en los estadios 3 del cáncer colorectal en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y vean ustedes que tienen también morfología y grados histológicos muy poco diferenciados en comparación con los pacientes que tienen cáncer esporádico, lo que puede ser un factor de mal pronóstico a largo plazo de la enfermedad.
Actualmente hemos estado viendo pues cómo la eh, el uso de terapias avanzadas para detener la inflamación en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pues ha tenido un impacto significativo en el control de los síntomas, de la cicatrización mucosa e incluso de la cicatrización histológica o radiológica de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, existen reportes donde la necesidad de tratamiento quirúrgico por cáncer colorectal en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente este estudio de Países Bajos en 6.094 pacientes con colitis ulcerosa. Vean ustedes cómo a través del tiempo, a pesar del uso de terapias avanzadas, existe un incremento significativo de la necesidad de tratamiento quirúrgico por cáncer colorectal en este tipo de pacientes. Y esto pues puede obedecer a varias vertientes. Probablemente pues perpetuamos un tanto podemos estar perpetuando la inflamación a través del tiempo, por contar con terapias pues mucho más efectivas para los pacientes, que aquí tendríamos que ver mucho qué terapias pues pueden ayudarnos y no tanto o medir la efectividad de estas terapias para ver si realmente están teniendo un impacto en el tratamiento de la enfermedad o no, o bien si estamos tamizando un poco más a los pacientes, que sea por esto que estamos realizando diagnósticos más oportunos en este tipo de población. Eh, y bueno, ¿qué estrategias debemos tomar nosotros en consideración para poder eh, pues disminuir este riesgo de cáncer colorectal que tienen los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Pues esto obedece como a todos los programas de vigilancia endoscópica que se han montado para el cáncer esporádico en los diferentes países en el mundo, y que realmente pues tienen un impacto significativo en la detección temprana del cáncer colorectal. Aquí vemos la comparativa del 80% de los pacientes que recibieron una vigilancia se encontraron en etapas tempranas, comparados con el 41% de aquellos que no recibieron una vigilancia adecuada. Y esto también impacta pues en las tasas de supervivencia en estos pacientes. Vean ustedes cómo el 77% de supervivencia a 5 años está dictado para el grupo de vigilancia endoscópica y disminuye hasta un 36% en los pacientes que no han sido sometidos a un tamizaje. Y esto no es diferente en los pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática, que tienen que ser sometidos a estos programas de vigilancia endoscópica en busca de displasias o de lesiones que pueden ser precursoras de cáncer para poderlas tratar de forma oportuna. ¿Qué es lo que nos dice el consenso escénico dictado por la ASGE para poder dar un seguimiento adecuado a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Hablo específicamente de colitis ulcerosa crónica idiopática. El tamizaje de estos pacientes se recomienda a los 8 a 10 años a partir del diagnóstico de la enfermedad. Solo hay una excepción en pacientes con colangitis esclerosante primaria. Debe ser al diagnóstico de la colangitis esclerosante. Tenemos que hacer nosotros una colonoscopia anual a estos pacientes. El protocolo de biopsias es muy importante en estos pacientes porque debemos realizar biopsias cada 10 centímetros, los 4 cuadrantes, llevando a cabo un total de 33 biopsias para poder tener una precisión diagnóstica o una adecuada detección de estas displasias en 90 al 95% de los casos si el paciente tiene pancolitis. Y si no, pues cada 10 centímetros, 4 cuadrantes de la máxima extensión documentada en colonos previas en pacientes que tengan una extensión menor a pancolitis. Es deseable que en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal se utilice cromoendoscopía, ya sea con azul de metileno o índigo carmín, y cuando esto tenemos el recurso nosotros disponible, pues aquí debemos tomar mínimo 2 biopsias de cada segmento y además
biopsias dirigidas de los sitios que vemos nosotros con mayor daño a través de la cromoendoscopía. Este es un resumen de las diferentes directrices de los diferentes organismos internacionales que dictan las pautas para el tamizaje endoscópico en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática. Y ven ustedes que la mayor parte de ellos, o con la que mayormente nosotros nos regimos, es con las guías de eco, pero la mayoría de ellos, pues, coinciden en que entre el tamizaje, el primer screening debe ser entre los 8 y 10 años después del diagnóstico. Recordar, tamizar más a menudo cuando el riesgo es mayor. En la primera década realmente pues es ineficaz, por eso es que se va hasta los 8 o 10 años dependiendo de la extensión de la enfermedad. Y en la segunda década cada 2 a 3 años, y en la tercera década hay quienes describen que se debería hacer hasta de forma anual. Sin embargo, tenemos algunos criterios muy bien definidos en los pacientes con colitis ulcerosa de cada cuánto repetir una colonoscopia una vez que iniciamos un tamizaje. Y esto es dividir a los pacientes que tienen un bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto, dependiendo de las características clínicas de cada uno de ellos. Por ejemplo, la extensión, si tienen o no actividad endoscópica o histológica. Podríamos decir que el paciente que está inactivo, que ha conseguido la remisión, pues podríamos hacer este tamizaje cada 5 años en pacientes que tienen una actividad leve, que no han logrado una remisión completa de la enfermedad, que tienen historia de resección de pólipos o bien familiares de primer grado con cáncer colorectal mayores a los 50 años cada 3 años, y en aquellos donde no logramos un control adecuado de la enfermedad y que tenemos prácticamente un paciente inflamado todo el tiempo, que hemos diagnosticado algún tipo de displasia en algún momento, que tiene colangitis esclerosante primaria o que tiene algún familiar de primer grado que tuvo cáncer colorectal a una edad menor de 40 años, pues se convierte en un paciente de alto riesgo donde tendremos que hacer un estudio endoscópico anual. Mencionaba yo el uso y la validez de la cromoendoscopía. Vean ustedes cómo siempre debemos utilizar pues aparatos o técnicas endoscópicas que nos puedan garantizar una mejor visibilidad de las lesiones y que podamos nosotros caracterizar y biopsiar o resecar en su defecto de forma oportuna las lesiones que pueden poner en riesgo a nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal de una lesión premaligna o de una lesión maligna en este caso, o un cáncer colorectal como tal. Y vean ustedes cómo la cromoendoscopía pues nos ayuda a definir lesiones planas con ciertos sitios de excavación, ¿no? De igual forma en esta otra diapositiva se pueden ilustrar algunos cambios morfológicos encontrados, también lesiones planas, un tanto excavadas, que pueden caracterizarse de mejor manera pues con el uso de cromoendoscopía. El poder utilizar probablemente cromoendoscopía virtual o bien magnificación, dependiendo de los equipos endoscópicos con los que contemos al alcance, pues es un buen recurso endoscópico. Ven ustedes que la sensibilidad y la especificidad es adecuada, incluso comparada con la endomicroscopía confocal, pero cuando hablamos de especificidad, pues desde luego que mientras tengamos una definición mucho mayor y que esta definición nos permita caracterizar aún más la lesión que estamos viendo, como lo es en la endomicroscopía confocal, pues la especificidad de la detección de estas lesiones aumenta. Realmente la cromoendoscopia ha demostrado pues una utilidad impresionante para para incrementar, perdón, la identificación de lesiones planas. La mayoría de las guías recomiendan el uso de cromoendoscopía en el seguimiento de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y la toma de biopsias dirigidas por este método de cromoendoscopía.
Hoy en día pues tenemos diversos programas de inteligencia artificial que nos ayudan a realizar con mayor precisión el diagnóstico endoscópico, el grado de actividad de la enfermedad de forma endoscópica con estos programas, ¿no? E incluso, pues, poder evaluar no solo la actividad endoscópica, sino también algunos programas que nos ayudan a predecir hasta la actividad histológica con el solo hecho de tener imágenes guiadas por inteligencia artificial con endoscopía. Y bueno, para el cáncer en este tipo de situaciones, pues no ocurre algo diferente. Vean ustedes cómo hace un par de semanas tuve la oportunidad de estar en el simposio Falk en Dinamarca eh, y presentaba por allí el doctor Rishi Mori de Oslo algunos casos de inteligencia artificial, cómo ya hay equipos que pueden detectar no solo la lesión, sino que nos pueden predecir el tipo de lesión, el sitio preciso donde debemos tomar una biopsia, donde es recomendable, y hasta colocan el porcentaje de, según las características macroscópicas de la lesión. Por ejemplo, aquí vemos que es una lesión pues sésil, ¿no? Cerrada, ¿no? En un 93% nos dice la inteligencia artificial y en un 7% pues adenomatosa, ¿no? Y 0% hiperplásica, lo que nos puede dar una precisión pues diagnóstica mayor. Y no solo esto, también nos mencionaba cómo ayuda también a las diferentes técnicas de resección endoscópica que se pueden realizar en estas lesiones planas o polipoides que detectamos a través de una colonoscopia y pues cómo podemos llegar a perforar, ¿no? Durante esa disección endoscópica, pero cómo la inteligencia artificial ha venido a ayudarnos a colocarnos unos márgenes de resección un poco más nítidos y disminuir el riesgo de lesionar al paciente o de perforarlo, guiándonos con esta inteligencia artificial y llevándonos a los márgenes y teniendo unos bordes adecuados de la resección endoscópica de las lesiones precursoras de cáncer. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos a un paciente con una lesión diagnosticada, con una displasia diagnosticada por endoscopía? Pues vean ustedes que las lesiones de bajo grado en enfermedad inflamatoria intestinal se asocian hasta con un 35 al 50% de progresión a una lesión de alto grado. Y una lesión de bajo grado puede ser igual el único dato que tengamos de un cáncer o de un adenocarcinoma como un dato adyacente en el 50% de las resecciones que se realizan en el momento. Y las lesiones de bajo grado, al momento de la cirugía, se encuentran asociadas hasta en un 19% a lesiones ya con un cáncer establecido. Vean ustedes esta gráfica que ilustra la progresión de la displasia de bajo grado a una neoplasia avanzada en el tiempo y vean ustedes que pues el riesgo se va, ya sean lesiones multifocales o unifocales, pues se van en el tiempo incrementando, va desde un 20 hasta un 80% si dejamos que este tiempo pues progrese. Al final del día, ¿cómo tratamos estas lesiones? La mayoría de ellos, ya sean displasias de bajo o de alto grado, la indicación por lo general va a ser una colectomía. En las lesiones de bajo grado podríamos en algún momento intentar las resecciones endoscópicas con seguimientos estrictos del paciente y cuando no prescindimos de una cirugía es cuando tenemos una displasia indefinida o cuando realmente el paciente pues no tiene una displasia como tal. ¿Cómo tratamos las lesiones? Ya mencionaba, hay algunas que pueden tratarse de forma endoscópica, con ya sea
una disección endoscópica de la submucosa o con una resección endoscópica de la mucosa, pero insisto, los programas de vigilancia posteriores a estas resecciones deben ser sumamente estrictos. Los intervalos de vigilancia posteriores a este tratamiento endoscópico deben ser menores a 1 año, generalmente entre los 3 y 6 meses, y sobre todo en aquellos pacientes que tienen lesiones planas, sésiles, pólipos aserrados mayores a 15 milímetros. Y cuando son lesiones polipoides pequeñas, pues la vigilancia sí se puede dar hasta en intervalos anuales. Finalmente, quisiera compartir con ustedes algunas pues sales o algunos fármacos que se han pues documentado como quimioprofilácticos para el cáncer colorectal en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y me refiero inicialmente a los 5-aminosalicilatos. Todos sabemos que los 5-aminosalicilatos en dosis mayores a 1.2 gramos, que sabemos que esta es una dosis no terapéutica. La dosis terapéutica mínima que debemos administrar a estos pacientes es de 2 gramos por día, y que con esto podemos llevar al paciente a una quimioprofilaxis del cáncer colorectal. Realmente la mesalazina, lo vemos aquí en este forest plot de este metaanálisis de Oncotarget publicado en 2017. Vean ustedes cómo el efecto de de los 5-aminosalicilatos se pronuncia pues a favor de un fármaco quimioprofiláctico para el cáncer colorectal en esta población. Un poco menos, con un poco menos de pues contundencia estadística, por mencionarlo de alguna forma, la suplementación con ácido fólico ha disminuido o ha mostrado una tendencia, porque los intervalos de confianza, vean ustedes aquí que atraviesan la unidad, pero se ha demostrado una tendencia a comportarse como un factor protector para el cáncer colorectal en los pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática. Y finalmente, el ácido ursodeoxicólico como agente quimioprofiláctico en pacientes con CUS y colangitis esclerosante primaria. Vean ustedes que pues se pronuncia a favor del ácido ursodeoxicólico, la disminución del cáncer colorectal en pacientes que tienen esta dupla de CUS y CEP, y pues que, como sabemos, tienen un riesgo sumamente incrementado de padecer cáncer colorectal. Con esto me permito concluir que el cáncer colorectal es una complicación importante de la enfermedad inflamatoria intestinal, que existen diferencias en la patogénesis molecular del cáncer colorectal asociado a colitis en comparación con el esporádico, como veíamos anteriormente, que los pacientes con cáncer colorectal y enfermedad inflamatoria intestinal tienen peores desenlaces clínicos, que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que desarrollan enfermedad en etapas tempranas, que tienen una mayor extensión de la enfermedad, que no logramos un adecuado control de la gravedad de la enfermedad, que tienen colangitis esclerosante primaria, pues esto conlleva a un riesgo elevado de padecer cáncer colorectal, que el tamizaje endoscópico en este tipo de pacientes llevado a cabo de forma oportuna y como lo dictan las guías, puede disminuir el riesgo de muerte y mortalidad por cáncer colorectal en esta población, y que existan algunas moléculas como los 5-aminosalicilatos, el ácido ursodesoxicólico y la suplementación de folatos con un poco de evidencia un poco más débil en comparación con sus dos predecesores, podrían contribuir a reducir la incidencia o la mortalidad del cáncer colorectal. Les agradezco mucho su atención y espero y sigan disfrutando de este simposio y aprendiendo pues mucho en este simposio de cáncer colorectal, y que conmemora también la lucha contra el cáncer colorectal en nuestro país y en el mundo. Agradezco nuevamente su atención.